Bienvenidos a Ecos y Fábulas. Soy Baltasar Nocturno, su guía a través de historias donde cada susurro oculta un secreto y cada relato revela una verdad. Siéntense, relájense y déjense llevar por el cuento de hoy. Comencemos. Desde que tenía memoria, Roberto había vivido en un orfanato junto con su hermana menor, Felicity. No recordaba a sus padres, pero a veces venían a su mente imágenes de una casa enorme, con hermosas pinturas y un gran piano de cola blanco en la sala de estar. Incluso soñaba con esa casa, pero cuando hablaba de ello con los cuidadores, ellos solo se reían de sus ideas. No pudiste haber vivido en un lugar tan lujoso, son solo sueños, le decían. Los huérfanos pobres no vienen de mansiones, los hijos de padres ricos son mimados y nunca saldrían sin un guardaespaldas. Roberto solo suspiraba al escuchar esas palabras, pero aquella casa luminosa seguía grabada en su mente. Había otra cosa que lo hacía diferente de los demás niños. Cuando él y su hermana llegaron al orfanato, Roberto llevaba un estuche de violín negro entre sus brazos y lo sostenía con tanta fuerza que los cuidadores apenas lograron quitárselo. Era como si tuviera miedo de soltar el último vínculo que lo unía a su pasado. El violín en sí era bastante común, al igual que el estuche. Los trabajadores del orfanato intentaron sin éxito encontrar alguna nota o pista que los ayudara a localizar a los padres de los niños. Roberto y Felicity llegaron al orfanato en muy malas condiciones, estaban sucios y llenos de rasguños. Los cuidadores supusieron que habían pasado por muchas dificultades antes de llegar ahí. Al principio, Roberto, que en ese entonces tenía solo 6 años, estaba tan asustado que apenas podía caminar. Roberto salió de la habitación sin hablar con nadie, se sentó en el alféizar de la ventana todo el tiempo, como si estuviera esperando que alguien viniera por él. Sin embargo, cuando le preguntaban por sus padres, no podía responder nada. ¿Tus padres te lastimaron?, le preguntó un cuidador. Roberto negó con la cabeza. Entonces, ¿de dónde sacaste esos moretones?, insistió el hombre. El niño solo se encogió de hombros en silencio. Nadie sabía si realmente lo había olvidado o si simplemente no quería hablar. Con su hermana Felicity era aún más difícil. Tenía solo 4 años y dormía casi todo el tiempo. Cuando despertaba, no dejaba que nadie se le acercara, excepto su hermano. Roberto la alimentaba con una cuchara y le contaba cuentos de hadas, los mismos que aparentemente había escuchado de sus padres. Así pasaron varios meses. Los cuidadores perdieron toda esperanza de que los padres de Roberto y Felicity fueran por ellos. Con el tiempo, se encariñaron con los niños, especialmente con Roberto. Cada noche, el niño sacaba su violín y tocaba hermosas pero tristes melodías. Las cuidadoras quedaban asombradas de que alguien tan pequeño pudiera tocar el instrumento con tanta maestría. A menudo, lloraban en secreto, secándose los ojos con sus pañuelos, porque la música de Roberto tocaba sus corazones. ¿Quién te enseñó a tocar el violín?, le preguntó su cuidadora favorita, Laura. No recuerdo, admitió él. Y era la verdad. Roberto no recordaba nada de su vida antes del orfanato. Al parecer, los eventos que había vivido habían sido tan traumáticos que su mente se negaba a revivirlos para evitar el dolor. Pero una cosa era segura, tocar el violín lo reconfortaba, le daba una sensación de seguridad en medio de toda la incertidumbre. Con el tiempo, Roberto fue creciendo y mejorando sus habilidades con el violín, tocándolo cada noche. Tanto él como Felicity se fueron acostumbrando poco a poco al orfanato y a sus cuidadores. Por supuesto, no siempre fue fácil. A veces, Roberto tenía problemas con otros niños que lo envidiaban porque los adultos lo querían. Lo llamaban niño dulce en tono burlón y, en ocasiones, lo acorralaban para asustarlo. Sin embargo, nunca se atrevían a golpearlo, porque sabían que los cuidadores notarían cualquier moretón en su cuerpo. Ante las amenazas y burlas, Roberto solo guardaba silencio, sabiendo que su mejor amigo, el violín, nunca lo traicionaría y siempre estaría a su lado. Pero un día, uno de los niños fue demasiado lejos y lo golpeó. Fue entonces cuando Roberto perdió los estribos. Nadie lo había visto tan furioso antes. Lanzó almohadas y sillas, pisoteó el suelo con fuerza y gritó tan fuerte que todos los niños se dispersaron, asustados. El personal del orfanato corrió al escuchar el alboroto. Al ver a Roberto en ese estado, quedaron asombrados. Intentaron calmarlo, pero fue inútil, no dejaba que nadie se le acercara. Finalmente, en medio de su rabia y llanto, Roberto gritó: «¡Devuélvanme mi violín!». Fue en ese momento cuando los cuidadores entendieron la razón de su berrinche.
Laura se quedó con él mientras las demás cuidadoras buscaban al niño que se lo había quitado. Lo regañaron y le ordenaron devolver el violín de inmediato. Asustado, el niño no dudó en regresar el instrumento. Desde ese día, nadie volvió a meterse con Roberto. A pesar de todo, su hermana Felicity acudía a él constantemente en busca de ayuda. Vivía en la habitación de las niñas y, al igual que Roberto, también la molestaban seguido. Esto la hacía sentir muy triste y, en secreto, soñaba con huir del orfanato. Nadie nos necesita, le decía a Roberto, ¿por qué no escapamos? Pero él no estaba de acuerdo con su idea. No podemos hacer eso, respondió con seriedad. Somos solo unos niños. Espera a que cumpla 18 años. Cuando eso pase, podré vivir por mi cuenta, trabajar y llevarte lejos de aquí. Felicity sollozó. Pero todavía faltan 8 años para que cumplas 18, exclamó. No puedo esperar tanto. Roberto le acarició suavemente el cabello. Lo sé, pero tendrás que ser paciente. Tal vez alguna familia buena te adopte. ¿Solo a mí?, preguntó Felicity con miedo. ¿Y tú? Roberto se encogió de hombros. Quiero que nuestros verdaderos padres vengan por nosotros. Felicity rompió en llanto. Entonces, Roberto la abrazó con fuerza y susurró. Yo también. Pero, en el fondo, él sabía que eso era imposible. No recordaba cómo lo sabía, pero, por alguna razón, estaba seguro de ello. Con cada año que pasaba, la vida en el orfanato se volvía más difícil para Felicity. Las otras niñas seguían sin aceptarla, se burlaban de sus rizos, de sus pecas y de su torpeza. Felicity lloraba cada vez más seguido. Por las noches, tenía problemas para dormir, y durante el día casi no comía. La mayor parte del tiempo, se escondía en algún rincón donde nadie pudiera encontrarla. Felicity pasaba la mayor parte del tiempo jugando con su juguete favorito, un conejo de peluche, o leyendo libros de tapas rojas. Una mañana temprano, mientras dormía en el dormitorio, sus compañeras de cuarto abrieron la ventana, le quitaron la manta y la ataron a la cama con cuerdas hechas de una sábana vieja. Felicity despertó por el frío, pero no podía moverse. Intentó desesperadamente liberarse, pero los nudos eran demasiado fuertes. Como resultado, la niña terminó con un fuerte resfriado. Al principio, los cuidadores no le dieron mucha importancia a su enfermedad. No llamaron a un médico, solo la aislaron de los demás y le dieron bebidas calientes e infusiones de hierbas para calmar su tos. Sin embargo, su estado empeoró cada día más. Laura fue la primera en preocuparse y, sin dudarlo, llamó al médico. El diagnóstico fue grave. Felicity tenía un caso avanzado de neumonía. La exposición al frío, sumada a su debilidad por el estrés constante, habían hecho estragos en su salud. Necesitaba un tratamiento serio y costoso. Cuando Roberto se enteró, sintió un miedo profundo y una gran tristeza. No tenía idea de qué hacer ni cómo ayudar a su hermana. La idea de perder a la única persona que amaba en el mundo lo aterrorizaba. Tengo que conseguir dinero para su tratamiento, ¿pero cómo?, pensó desesperado. Como siempre que se sentía abrumado, sacó su violín para calmarse. Al ver el instrumento, de repente tuvo una idea. Sin perder tiempo, corrió hacia Laura y se lo contó. Ella lo escuchó con atención. Sí, creo que podríamos intentarlo, dijo, pensativa, pero dime, ¿estás seguro de que funcionará? ¿Y estás preparado para esto? Habrá mucha gente allí. El chico asintió con firmeza. De todos modos lo intentaré. Eso es mejor que no hacer nada. Laura, por supuesto, estuvo de acuerdo con Roberto. Ella le prometió que lo ayudaría. El director del orfanato se puso en contacto con ellos de inmediato y organizó todo. Al principio, no le gustó mucho la idea de Roberto, pero la amable y sensata Laura logró convencerlo. Está bien, dijo la directora, te dejaré hacerlo, pero solo si asumes toda la responsabilidad. El niño prometió que lo haría. A la mañana siguiente, Laura y Roberto ya estaban de pie, completamente vestidos. En la salida del orfanato, Roberto llevaba su mejor camisa blanca y pantalones negros con tirantes. En sus manos sostenía el estuche con su querido violín. ¿Estás lista?, preguntó Laura, ajustándose el sombrero. El niño asintió con determinación. Salieron del edificio y se dirigieron a la estación de tren. El orfanato estaba fuera de la ciudad, pero la caminata no era larga. Durante el camino, Laura y Roberto pasaron el tiempo haciendo adivinanzas. Luego, Laura le contó al niño sobre su infancia, que también la había pasado en un orfanato.
Roberto se sorprendió al escuchar que Laura había sido una huérfana como él. Es una pena que haya nacido tan tarde, dijo el niño. Te hubiera adoptado. Al escuchar estas palabras, Laura se rió, pero estaba muy contenta. Con gusto sería tu hija, Roberto, pero, ay, es imposible. El niño suspiró. A veces las mejores personas tienen las vidas más duras, comentó, filosóficamente. Laura asintió con la cabeza. Finalmente, llegaron a la estación y la joven compró los boletos para el tren. Roberto miraba por la ventana todo el camino. Estaba muy nervioso. Una vez más, como cuando era más pequeño, agarró el estuche del violín con fuerza en su mano. Finalmente, llegaron a la estación principal de la ciudad. Estaban en la plaza central. Roberto sacó su violín del estuche y comenzó a tocar mientras Laura caminaba por la plaza, con un sombrero en las manos, recogiendo monedas y billetes. Muchas personas se detuvieron a escuchar. Al ritmo de las maravillosas y conmovedoras melodías que tocaba el niño, el sombrero en las manos de Laura se fue llenando poco a poco de dinero. Pasaron 1 hora y media, luego 2 horas, y el sombrero ya estaba lleno. Roberto había descansado una vez, pero seguía muy cansado y hambriento. Laura hizo una señal, indicando que era hora de terminar, y Roberto decidió tocar una última melodía. Eligió su pieza favorita, una música muy suave y tranquila, y tocó con sentimiento. El niño cerró los ojos y no se dio cuenta de que un hombre de unos 45 años se detuvo cerca. Era alto y guapo, con cabello oscuro y canoso. El hombre tenía la piel bronceada, bigote y perilla. Sus ojos grises parecían serios e incluso severos. El hombre miró fijamente al niño, frunciendo el ceño, como si no le gustara lo que escuchaba. Roberto notó al hombre solo cuando terminó de tocar. Jadeó, porque el hombre le parecía muy familiar, pero no podía haberlo visto antes. He vivido en el orfanato toda mi vida, pensó el niño. ¿Dónde aprendiste esa melodía?, le preguntó el hombre. El hombre de repente preguntó. ¿Quién te enseñó a tocarla? Roberto estaba asustado. ¿Por qué este hombre le estaba hablando de esa manera? ¿Había robado la música de alguien? Pero él la sabía desde su infancia y no podía recordar quién se la había enseñado. Hola, no recuerdo, dijo el niño, tartamudeando, mientras miraba desesperadamente a su alrededor en busca de Laura. Ella ya estaba allí, apresurándose hacia ellos desde el otro extremo de la plaza de la estación. Disculpe, pero no tiene derecho a hablarle a mi pupilo de esta manera, dijo Laura, sin aliento pero con firmeza. El hombre repitió la mirada de Laura y vio el sombrero con dinero en sus manos, con confusión. Este chico vive en un orfanato, dijo Roberto. El hombre sacudió la cabeza y se agarró el pecho, como si estuviera sorprendido. Pero tú te pareces tanto a él. No pudo terminar la frase, como si hubiera perdido fuerzas. ¿A quién?, preguntó Roberto. ¿A quién me parezco? Pero el hombre no respondió, sin decir palabra. Laura rápidamente condujo a Roberto a los mostradores de boletos. Roberto se resistió. Pero Laura, este hombre parece conocer a mis padres. Dijo que me parezco a alguien. Debemos preguntarle. Pero Laura fue terca. No, Roberto, este hombre parece muy sospechoso. Yo escuché cómo te atacó por una canción. Tal vez está loco y está viendo cosas. No podemos confiar en nadie. Yo soy responsable de ti. Laura notó un mostrador de boletos libre y rápidamente arrastró a Roberto allí. Después de comprar 2 boletos de ida y vuelta, salieron. La joven llevó a Roberto al andén. Para su gran alivio, el tren salía en 5 minutos. Laura y Roberto subieron al vagón y pronto las puertas se cerraron. El chico agarró su estuche del violín con fuerza de nuevo y Laura sujetó la bolsa con el dinero recaudado. Esto debería ser suficiente para la medicina de la hermana de Roberto, pensó felizmente. Pero el chico se había olvidado por completo del dinero. Estaba pensando en el hombre que había conocido en la plaza de la estación. Ahora Roberto estaba 100% seguro de que lo había visto antes, pero ya era demasiado tarde. Afortunadamente, para alivio de todos, Felicity se recuperó rápidamente. En una semana, regresó al orfanato. Los cuidadores se dieron cuenta de que las chicas con las que había estado viviendo la estaban tratando mal, así que la trasladaron a una habitación en otro piso. Allí, Felicity hizo inmediatamente una amiga, una chica modesta pero alegre llamada Victoria. Roberto estaba muy feliz cuando su hermana le contó la noticia. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el hombre de cabello oscuro en la estación de tren. Su vida ya no era la misma. Se culpaba a sí mismo por perder la oportunidad de aprender algo sobre sus padres, y su vida pasada.
Sin embargo, sus preocupaciones fueron en vano. Una tarde, durante su descanso después del almuerzo, Laura tocó la puerta de la habitación del niño. Roberto, te llaman a la directora. Todos miraron sorprendidos. La directora le preguntó si había hecho algo mal y los chicos se preguntaron si. ¿Será que está bromeando? Dijo uno, riéndose. Seguro la directora solo quiere escuchar algo de música. Otro chico se rió y los demás se unieron a la broma. No olvides tu instrumento, violinista, gritaron todos. Roberto se levantó en silencio y caminó hacia la puerta. No les hagas caso, le aconsejó Laura. Roberto asintió en respuesta, pero ahora estaba preocupado por lo mismo. ¿Por qué lo habían llamado a la directora? Cuando el niño entró, se dio cuenta de que la directora no estaba sola, tenía una visita. Cuando vio quién era, Roberto jadeó. Sentado en la silla frente a la directora estaba el mismo caballero de la estación de tren. El chico se quedó desconcertado, sin saber qué pensar o cómo actuar. Por favor, siéntate, pidió la directora amablemente. Roberto se sentó en un sofá de cuero junto a la pared. Sus rodillas temblaban y su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. Tenía mucho miedo de que lo acusaran de algo. ¿Por qué? Si no, ¿el severo caballero de la estación de tren vendría aquí? Sin embargo, en la cara de la directora, el chico no vio ni una amenaza ni enojo. Al contrario, ella estaba sonriendo y sus ojos brillaban. Roberto, por favor, conoce al señor Aguilera, dijo la mujer alegremente. Él es un músico muy conocido y un profesor de música respetado en la ciudad. Quiere adoptarte. Roberto no podía creer lo que escuchaba. Miró a la directora y luego al caballero, pero aún no entendía. ¿Y qué pasa con mi hermana?, preguntó. Roberto preguntó con voz temblorosa. Me juré a mí mismo que nunca la dejaría aquí sola. La mujer le sonrió amablemente. No te preocupes por ella, le dijo. El señor Aguilara ha expresado su deseo de adoptarlos a los dos. Roberto sintió que le quitaban un gran peso del corazón. Miró de nuevo a los ojos severos del señor Aguilara y le preguntó, ¿pero por qué? El hombre dudó un momento antes de responder. Le pareció a Roberto que el caballero estaba pensando en algo muy lejano, en sus recuerdos. Me gusta cómo tocas, dijo finalmente el hombre. Roberto sintió que eso era cierto, pero solo en parte. Percepción que tenía claro, había un misterio detrás de las palabras del señor Aguilara. Una semana después, vestidos con sus mejores ropas, Roberto y Felicity estaban en la entrada del orfanato con dos pequeñas bolsas que contenían todas sus pocas pertenencias. Exactamente a las 9 llegó un carro para ellos. El señor Aguilara abrió la puerta trasera para que los hermanos subieran y luego, de manera fácil, colocó sus maletas en el maletero antes de tomar asiento detrás del volante. Roberto y Felicity miraron cómo el edificio del orfanato se alejaba lentamente, sintiendo una extraña mezcla de alegría y miedo. No sabían qué les esperaba. Felicity aún no había visto al señor Aguilara, pero por las palabras de Roberto comprendió que no era muy amable. Tenía mucho miedo de que su nueva casa fuera lúgubre e incómoda. Además, acababa de hacer una amiga y ahora estaba triste por dejarla. Le prometió que, si el señor Aguilara lo permitía, visitaría a Victoria. La niña abrazó su conejito de peluche y suspiró suavemente. El viaje tomó más de 2 horas. Finalmente, el auto se detuvo frente a una cerca alta, detrás de la cual se veía una mansión de 2 pisos, de un gris rosado. Estaba rodeada de árboles, lo que le dio una impresión algo desagradable a Roberto. Sintió como Felicity se estremecía al verla. No quiero salir del auto, tal vez deberíamos regresar. Al menos allá sabemos todo, susurró la chica. Roberto trató de alentarla, aunque él mismo no estaba seguro de si serían felices en la casa del señor Aguilara. Caminaron de la mano por el sendero. Al acercarse a la casa, la puerta se abrió y la ama de llaves los saludó, guiándolos hasta la sala. Roberto vio un gran piano allí, tal como en su sueño, pero esta vez el piano no era blanco, sino negro. Los niños miraron alrededor, asombrados por la lujosa casa. Nunca antes habían visto tanto lujo. Mientras tanto, la ama de llaves los llevó a sus habitaciones. Roberto tuvo una habitación grande con vista al jardín, mientras que Felicity tuvo una más pequeña, con vista al bosque y las montañas lejanas. Ambas habitaciones eran luminosas y muy agradables. El conductor les traerá sus cosas pronto, les dijo la ama de llaves. Desempaquen y luego bajen a la cocina para comer. Los niños asintieron. Por cierto, mi nombre es señora Marta. Yo estaré cuidando de ustedes mientras la señora Aguilara no esté. Pueden venir a mí con cualquier pregunta.
Los niños asintieron de nuevo en silencio. Roberto tenía 1000 preguntas en su cabeza, pero no se atrevió a hacerlas. Después de desempacar sus pocas pertenencias y colocar el estuche del violín, se sintió un poco más tranquilo. En la mesa, junto a la pared, el chico bajó las escaleras. Felicity aún no había llegado. Era lenta y siempre se tomaba su tiempo, pero ya había otra chica sentada en la cocina. Tenía más o menos la misma edad que Roberto o un poco más joven. Tenía el cabello castaño, liso, con flequillo, y ojos grises penetrantes. Igual que el señor Aguilara, pensó el niño. La señora Marta estaba poniendo la mesa. Al notar la llegada de Roberto, dijo: «Los niños se conocen. Esta es Cecilia, la hija biológica del señor Aguilara, y este es Roberto, su hijo adoptivo, así que somos hermanos». Roberto exclamó con asombro: «¿Hermanos?». Cecilia solo asintió en respuesta. Lo miró con cautela por debajo de su flequillo, insegura de si podía confiar en él. Parecía que las chicas no habían aceptado del todo lo que había sucedido. De repente, tenía un hermano y una hermana. Sin embargo, al ver a Felicity, Cecilia pensó un poco y una ligera sonrisa apareció en su rostro. Felicity miró a la niña con los ojos muy abiertos y la esperanza brilló en su mirada. Tenía muchas ganas de hacer una amiga en la nueva casa, pero Cecilia permaneció en silencio, y Felicity tenía miedo de hablar. Al principio, nadie rompió el silencio mientras comían. Roberto pensó que la señora Marta cocinaba mucho mejor que los chefs del orfanato, y eso lo hizo muy feliz. Incluso Felicity comió todo lo que había en su plato, lo cual era una rareza para ella. Pero Cecilia parecía incapaz de tragar un bocado. Empujó la comida alrededor con su tenedor y luego dejó la mesa. La señora Marta solo la observó irse y dijo: «Ella siempre es así, no hagas caso». En voz baja, después de que Cecilia salió de la cocina, Marta añadió: «No dirá una palabra y no come nada. Su madre murió cuando tenía 5 años». Con estas palabras, Marta tiró toda la comida que no había comido Cecilia a la basura. Esto sorprendió mucho a Roberto. Felicity estaba a punto de preguntar algo sobre su nueva hermana cuando de repente, de la sala de estar, llegaron sonrisas y lágrimas. Alguien estaba tocando el piano. «¿Quién está tocando?», preguntó Roberto, encantado. La melodía que escuchaba era hermosa, y además de todo, la conocía. Él mismo la había tocado en el violín. «Por supuesto, es Cecilia. Ella toca el piano desde que tenía 4 años. Ya es una verdadera virtuosa», dijo la señora Marta. Roberto murmuró en voz baja, y Felicity estuvo de acuerdo con él. Los niños salieron de la cocina y fueron directo a la sala, donde Cecilia estaba tocando. Ella no los notó porque tenía los ojos cerrados, lo que significaba que estaba tocando de memoria. Roberto admiraba su talento y habilidad. De repente, imaginó que podrían tocar esa melodía mágica juntos, pero enseguida se sintió avergonzado por sus pensamientos. «Ella es la hija de un hombre rico, y yo solo soy un huérfano de un orfanato», pensó Roberto con un suspiro. Felicity y Roberto no molestaron a la niña y se fueron a sus habitaciones. Por la noche, la señora Marta tocó la puerta del cuarto de Roberto y le dijo que el señor Aguilara lo estaba esperando en la sala. Por alguna razón, Roberto tomó su violín y bajó las escaleras. El señor Aguilara estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando al muchacho. Señaló la silla a su lado. «Siéntate», dijo el señor Aguilara. Roberto se sentó y colocó el violín en su regazo. «Dime, por favor, ¿recuerdas algo de tu infancia?», preguntó el señor Aguilara. Roberto solo negó con la cabeza. «Nada antes de que llegara al orfanato. ¿Y no recuerdas a la persona? ¿Quién te enseñó a tocar el violín?». Roberto solo asintió, mirando al señor Aguilara con los ojos bien abiertos. Esperaba que el hombre ahora le contara sobre su pasado, pero él solo frunció el ceño. «Solo recuerdo una casa grande con cuadros», se aventuró a decir el muchacho, «y un piano de cola blanco». El señor Aguilara cerró los ojos y jadeó. Roberto se inclinó hacia adelante, observando su reacción. ¿Podría ser que esto no fuera solo su imaginación? ¿Podría ser que esa casa realmente existiera? Pero el señor Aguilara rápidamente se recompuso y le pidió con calma: «Toca esa melodía de la estación para mí». Roberto, obediente, sacó el violín de su estuche y comenzó a tocar. No se dio cuenta de que Cecilia había entrado a la habitación. Ella lo observó en silencio, por debajo de su flequillo, y era imposible saber lo que estaba pensando. Cuando Roberto terminó, el señor Aguilara dijo: «Cecilia, acércate, ¿conoces a tu nuevo hermano?». La chica se acercó y asintió en silencio.
Quiero que empiecen a tocar juntos, para que puedan presentarse en el concurso de talentos esta primavera. Creo que tienen todas las posibilidades de ganar. Así que el deseo de Roberto se hizo realidad. Él y Cecilia comenzaron a ensayar juntos todos los días bajo la guía del señor Aguilara. Él usualmente escuchaba su interpretación en silencio, ocasionalmente agregando comentarios, pero, en general, le gustaba cómo sonaba el dueto. Apenas terminaba el ensayo, Cecilia se iba inmediatamente. Roberto entró al jardín y vio a Cecilia, que estaba sentada junto a un pequeño estanque alimentando a un pez gordito. «Hola», dijo Roberto, sorprendiéndola. Cecilia se estremeció al ver que alguien la observaba, miró a Roberto por debajo de su flequillo y asintió en silencio. «¿Los alimentas todos los días?», preguntó Roberto. Cecilia asintió otra vez. «Son tan lindos», continuó Roberto, agachándose junto a ella. «Esta es mi favorita», dijo Cecilia señalando a la carpa más grande. «Su nombre es señor M». Roberto sonrió. «Hola, señor M», dijo mientras miraba el pez. Y una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Cecilia. «¿Los demás también tienen nombres?», preguntó Roberto curioso. Cecilia empezó a nombrar a cada pez, uno por uno. «Vaya, ¿cómo no los mezclas?», dijo Roberto, impresionado. Pero Cecilia simplemente se encogió de hombros en respuesta. Se sentaron junto al estanque por un largo rato y luego el niño sugirió jugar un juego. Ella estuvo de acuerdo. Jugaron piedra, papel o tijera, juegos de palabras y escondite. Roberto sabía que Felicity con gusto se uniría a ellos ahora, pero entendió que eso podría asustar a Cecilia. Decidió que lo mejor sería que la niña primero empezara a confiar en él, y luego podría invitar a su hermana menor para que se hicieran amigas y al día siguiente jugaran juntas. Se divirtieron tanto que ni siquiera Marta pudo llamarlas cuando llegó la hora del almuerzo. Los niños ya se estaban acostumbrando a su nueva vida en la casa del señor Aguilara. Jugaban en el jardín o dentro de la casa cuando llovía. Comían comida deliciosa preparada por Marta, y por las noches Roberto y Cecilia ensayaban bajo la guía de su padre. Finalmente, llegó la hora del concurso. Los niños estaban muy nerviosos mientras el conductor los llevaba a la ciudad. Roberto sentía que sus rodillas temblaban desesperadamente y el corazón de Cecilia latía tan fuerte que podía oírlo. Por fin llegaron a un hermoso edificio en el centro de la ciudad, donde ya se había reunido una multitud. El señor Aguilara no se abrió paso entre la gente, sino que condujo a los niños hasta la entrada de la casa del artista. Los guió a través de varios pasillos largos. Luego subieron las escaleras y llegaron a un pequeño vestíbulo. Ahí, algunos niños disfrazados ya estaban esperando que comenzara el concurso. Roberto notó que algunos sostenían estuches de violín y agarró el suyo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Aguilara les indicó a los chicos que entraran al vestidor y luego llevó a Cecilia a la habitación de al lado. Roberto entró al vestidor. Se miró en el espejo y todo parecía estar bien. Su cabello estaba bien peinado. La camisa blanca le quedaba perfecta y el moño estaba en su lugar. Roberto respiró profundo. Salió del vestidor y vio que Cecilia aún no estaba allí. Finalmente, ella apareció ante él y Roberto se sorprendió. La chica llevaba un hermoso vestido blanco y plateado que brillaba con la luz del sol. Su cabello estaba adornado con un brillante broche en forma de estrella. «Eres muy hermosa», susurró Roberto. Cecilia, un poco sonrojada, sonrió tímidamente. Finalmente, comenzó la competencia. Los niños fueron llamados al escenario uno por uno, mientras los demás esperaban en el pasillo. La sala estaba llena de murmullos de emoción. Todos compartían sus pensamientos, esperanzas y miedos, pero Roberto y Cecilia estaban en silencio. Roberto notó que Cecilia casi temblaba de nervios, así que se acercó y le tomó la mano. La chica lo miró agradecida, pero no dijo nada. Se quedaron tomados de la mano hasta que los llamaron al escenario. Roberto guió a Cecilia hasta la salida. Al frente solo vio las luces brillantes de los focos. Sorprendido, se dio cuenta de que ya no estaba nervioso. Recordaba haber tocado para mucha gente en la estación de tren y ahora se sentía confiado, ansioso por empezar. Juntos, se acercaron al hermoso piano de cola blanco que estaba en el centro del escenario. Se paró a su lado, un poco más adelante. En un momento, el niño empezó a tocar. Escuchó a Cecilia unirse a su melodía. La música tocó el alma, llevando a la audiencia a un mundo de cuento de hadas desconocido. Roberto olvidó por completo dónde estaba. Estaba totalmente concentrado en la música, fusionándose con ella. De repente, sintió una sacudida y abrió los ojos. Algo no estaba bien.
No entendió de inmediato lo que había pasado y siguió tocando su parte. Repitió la melodía, que había estado fluyendo suave y armoniosamente, pero, de repente, algo se rompió, como si el papel se arrugara en un cajón. La sala se llenó de una sensación decepcionante, como si la audiencia hubiera sido despertada abruptamente de un dulce sueño. Roberto no se dio cuenta de inmediato que Cecilia había cometido dos errores. Fueron las notas falsas las que hicieron que sus oídos se sacudieran tan fuerte que quiso volverse a ver qué había pasado, porque Cecilia nunca cometía errores, pero no pudo detenerse y siguió tocando hasta el final. Al terminar, hizo una profunda reverencia. Hubo aplausos en la sala, pero no la ovación estruendosa que esperaba. Roberto suspiró y se volteó hacia la chica, que seguía sentada en el piano con la cabeza inclinada. El chico se acercó y le tomó la mano. Cecilia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Está bien, Cecilia», susurró Roberto. «Hiciste todo lo que pudiste». La chica solo asintió, un poco torpemente. Se puso de pie, hizo una rápida reverencia y se apresuró a salir del escenario. Su hermoso vestido ya no tenía la misma grandeza. Las faldas colgaban sin fuerza. «Por favor, vamos al auto», dijo Cecilia en voz baja. Cuando regresaron al salón donde habían estado esperando, ella preguntó, ¿no quieren esperar los resultados del concurso? Roberto preguntó, ¿qué pasó? Cecilia solo negó con la cabeza en respuesta. Roberto tomó su mano nuevamente y caminaron hacia la salida. El señor Aguilar ya los estaba esperando en el auto. Miró fijamente a los niños mientras caminaban hacia él. Roberto notó que los hombros de Cecilia se hundían con miedo por su papá. ¿Qué pasó?, preguntó el señor Aguilar con severidad tan pronto como los niños subieron al auto. La niña no respondió. «Fue solo un pequeño error», respondió Roberto por ella. «A todos les pasa». «No le debió pasar a mi hija», contestó el señor Aguilar con dureza. «Practicamos todas las noches para nada, pero no es así. No es culpa de Cecilia». Roberto volvió a intentar defenderla. «No pedí tu opinión», lo interrumpió el señor Aguilar, y se notaba que estaba muy enojado. Cecilia escuchaba en silencio todo el tiempo, encogiéndose en su asiento y mirando al suelo. Cuando llegaron a casa, la niña corrió inmediatamente a su cuarto. Desde entonces, algo había cambiado de repente en la casa. El señor Aguilar ahora solo trabajaba con Roberto. El piano de Cecilia permanecía intacto. En la cena, el señor Aguilar fingía que su propia hija no existía. Solo hablaba con Roberto y Felicity. Cecilia se volvió aún más tranquila. Rara vez salía de su habitación. Roberto estaba preocupado por su amiga, pero no podía hacer nada. Parecía que Cecilia había perdido el interés en sus viejos juegos. Una mañana temprano, Roberto se despertó al escuchar gritos. Salió corriendo de su habitación y oyó la voz aterrada de Marta. Cecilia se fue. Estaba gritando. Roberto corrió hacia la habitación de las niñas, donde la señora Marta estaba dentro, señalando la cama bien hecha. El señor Aguilar también estaba allí, mirando en silencio la colcha rosa de la niña, sin saber qué hacer. Roberto, sin pensarlo, corrió al jardín, como si pensara que tal vez la niña se había escondido allí. Corrió con todas sus fuerzas hasta el estanque, donde habían hablado por primera vez. Justo antes de llegar, escuchó suaves salpicaduras. Se apresuró y llegó al estanque justo cuando vio el cabello castaño de Cecilia y sus manos delgadas brillando sobre la superficie del agua. Sin pensarlo, Roberto saltó al agua. No sabía si podía nadar, pero no había tiempo para pensarlo. Se sumergió y vio a Cecilia bajo el agua. La abrazó por la cintura y salió a la superficie con ella. Los adultos ya corrían hacia el estanque y ayudaron a los niños a llegar a la orilla. Con cuidado, acostaron a Cecilia sobre el pasto. ¿Quién tosía? El señor Aguilar se inclinó sobre su hija, y una lágrima rodó por su mejilla. «Todo estará bien ahora», repitió el señor Aguilar, preocupado. Marta, con dulzura, se acercó, el corazón apretado, y respiró hondo, como si ella misma hubiera estado en el fondo del estanque. Felicity también estaba allí, parada a un lado, llorando. Afortunadamente, Cecilia se recuperó rápidamente del incidente. Al día siguiente ya se sentía mucho mejor. Su papá no la dejaba ni un momento. Le pidió perdón por haberse comportado tan mal y por poner la competencia por encima de su relación. Cecilia estaba tranquila, e incluso sonrió, pero aún había miedo y tristeza en sus ojos. Roberto esperaba que todo eso poco a poco se olvidara, y que Cecilia pudiera tocar con él y con Felicity de nuevo, como antes. Un día, Roberto escuchó el sonido de un piano y se dio cuenta de que Cecilia ya se sentía mucho mejor.
Sabía lo importante que era la música en su vida, así que ver que volvía a ella lo hizo sentir muy contento. Bajó a la sala de estar y escuchó la música durante un buen rato. Al notar su presencia, Cecilia sonrió. La vida en la mansión estaba volviendo poco a poco a la normalidad. Sin embargo, Roberto aún estaba atormentado por el misterio de su pasado y el de Felicity. Una noche, cuando el señor Aguilar estaba sentado en la sala de estar, Roberto se atrevió a acercarse a él. ¿Quieres algo?, preguntó su padre adoptivo, levantando la vista de las páginas. El niño dudó por un momento, pero luego se animó. Quiero saber más sobre mi pasado y creo que tú sabes algo al respecto, dijo rápidamente. El señor Aguilar se quitó las gafas que usaba para leer y suspiró profundamente. Sí sé algo, respondió pensativo, pero no estoy seguro de si estás listo para escucharlo. Roberto se sentó en una silla al lado de su padre adoptivo y exclamó con fervor. Por supuesto que sí, estoy listo. Deberías saber la verdad sobre mí y Felicity. Por favor, dímelo. Entonces, el señor Aguilar dejó a un lado su libro y sus lentes, y miró al niño. Está bien, te diré todo lo que sé. Tu madre era mi alumna, dijo. Roberto realmente no podía creer lo que escuchaba. El señor Aguilar solo asintió en respuesta, y sus ojos se nublaron como si estuviera vagando lejos por los senderos de su memoria. Yo tenía unos 30 años en ese momento, y había estado enseñando música durante varios años cuando vi por primera vez a Carmen, tu madre. Me enamoré de ella a primera vista. Ella era tan elegante que todos los hombres la miraban con admiración. Tenía el pelo largo y rojo, y los mismos ojos azules que tú, pero, por supuesto, nunca le conté a Carmen sobre mis sentimientos. Hubiera sido poco ético de mi parte. Ella estaba aprendiendo a tocar el violín y era muy talentosa. Aproximadamente al año de haber empezado sus clases, ya componía sus propias melodías. Eran mágicas, y cada día me enamoraba más de Carmen, y ella lo sentía. La invitaba a conciertos y restaurantes. Hacíamos viajes juntos, pero ella mantenía la distancia. Para ella, yo siempre fui solo un maestro, un compañero interesante, pero nada más. Ella conoció a tu futuro padre, un mecenas rico que amaba la música y la pintura y vivía en la casa grande y luminosa de la que me hablaste. ¿Entonces esa casa realmente existe? ¿No fue un sueño?, Roberto preguntó en voz baja. Por supuesto que existe, y tú lo recordaste. El señor Aguilar respondió. Entonces, él se aclaró la garganta y continuó. No lo ocultaré. Fue triste para mí ver a tu padre sostener suavemente a Carmen por la cintura y verla inclinarse confiada hacia su oído para susurrar algo, pero no había nada que pudiera hacer. Vi que se amaban profundamente el uno al otro. No pude interponerme en el camino de la felicidad de tus padres, así que me hice a un lado. Seguí siendo el amado maestro y buen amigo de Carmen. Pronto conocí a la mamá de Cecilia y me casé con ella. Un año después, tus papás se casaron y pronto naciste. Cuando tenías 3 años, o tal vez 4, Carmen empezó a enseñarte a tocar el violín. Era difícil para ti, pero tu mamá fue muy paciente y su paciencia dio frutos. Luego nació Felicity, y Carmen se puso aún más feliz. Todo parecía tan claro. Dicho esto, el señor Aguilar suspiró profundamente. Roberto sintió que estaba a punto de escuchar algo trágico. ¿Pero dónde están mis papás ahora? ¿Qué les pasó?, preguntó, temiendo la respuesta. Murieron, respondió su padre adoptivo en voz baja. Estabas en un auto y hubo un accidente. Los cuerpos de tus papás fueron encontrados en el auto destrozado. Solo tú y Felicity sobrevivieron. Al parecer, tú y tu hermana salieron del auto y fuiste a buscar ayuda al darte cuenta de que tus papás no se movían. Roberto no podía creer lo que escuchaba. Sus sienes comenzaron a latir y la sangre le subió a la cabeza. Sus papás ya no estaban vivos. Ese mismo pensamiento seguía dando vueltas en su mente. Parecía que el accidente lo había traumatizado tanto que olvidó todo. Creo que el accidente te traumatizó tanto que olvidaste todo, concluyó el señor Aguilar. Roberto sintió una lágrima rodar por su mejilla. Al notar esto, el señor Aguilar tomó su mano. Lo siento mucho, dijo. Roberto solo sollozó en respuesta. Eran personas maravillosas, continuó el señor Aguilar. Daría cualquier cosa por traerlos de vuelta. Cuando me enteré de que Carmen se había ido, sentí que una parte de mí murió con ella. Hizo una pausa por un momento y luego me enteré de que habías desaparecido. No pudieron encontrarte y como ni Carmen ni tu padre tenían parientes, no había nadie que pudiera ayudarme. Cuídate. Roberto escuchó atentamente a su padre adoptivo. Luego accidentalmente escuchó una melodía familiar en la estación del tren.
La reconocería entre mil otras. La compuso tu madre. Era su melodía favorita. Nació cuando Carmen se enamoró de tu padre. Roberto sollozó otra vez y esta vez el señor Aguilara lo abrazó como a un hijo. Por supuesto, no me di cuenta inmediatamente de que eras el hijo de Carmen. No te había visto en mucho tiempo y habías cambiado con la edad. Al principio pensé que de alguna manera le robaste a mi alumna Melody, pero luego conecté los puntos y me di cuenta de que era su hijo. Fue entonces cuando decidí acogerte. Lo siento por no haberte contado todo de inmediato. Tenía mucho miedo de traumatizarte de nuevo y ya habías pasado por mucho. Roberto asintió comprensivamente. Todo pasa a su debido tiempo, respondió con una sabiduría más allá de sus años. Desde entonces, Roberto pensó en sus padres antes de acostarse. Trató de imaginarlos con cada detalle y luego decidió preguntarle al señor Aguilara si tenía una fotografía de su madre y su padre. El señor Aguilara prometió tratar de encontrar una. Esa misma noche, le trajo una pequeña fotografía. Mostraba a una bella joven con un vestido de noche rojo, y junto a ella había un joven bastante guapo con el cabello rizado, sorprendentemente parecido al de Roberto. El niño guardó la foto con cuidado en su cuaderno y se prometió mostrarla a Felicity cuando creciera. La atmósfera en la mansión del señor Aguilara cambió después de la conversación con Roberto. El niño sentía como si la casa se hubiera calentado. Ahora, toda la familia se reunía por las noches, hablaban, compartían noticias, jugaban juegos de mesa, resolvían crucigramas o leían libros en voz alta, pero más a menudo, Roberto y Cecilia organizaban conciertos improvisados y el señor Aguilara, Felicity y Marta se convirtieron en sus oyentes más fieles. Cada vez más, el señor Aguilara les decía a Roberto y Cecilia que debían ingresar a la Academia de Música porque ambos tenían mucho talento. Los niños esperaban ese momento con esperanza y emoción. Cuando cumplieron 16 años, el joven y la niña se fueron a estudiar a la academia. Allí, todos pensaban que eran hermanos, pero, de manera inesperada, comenzaron a surgir sentimientos diferentes entre ellos. Roberto seguía cuidando y protegiendo a Cecilia de todo lo que pasaba a su alrededor, y la chica felizmente lo ayudaba con las materias que le costaban más trabajo. Estaba completamente absorbido por la música. Cuando se graduaron de la academia, a ambos les ofrecieron puestos en la orquesta de la escuela, por lo que Roberto y Cecilia se convirtieron en los músicos más jóvenes de allí. Al mismo tiempo, el joven le propuso matrimonio a la chica, y pronto se casaron. Cecilia era la novia más hermosa del mundo, y sus ojos brillaban como diamantes. Roberto también estaba muy feliz, y juntos vivían en perfecta armonía, viajaban juntos en giras y nunca se aburrían el uno del otro. 2 años después de la boda, Cecilia sintió que estaba esperando un hijo. Nació un niño al que llamaron Roberto, en honor a su padre. El niño se parecía mucho a su abuelo, y sus dedos eran tan largos y delgados que inmediatamente se vio que también se convertiría en músico. Queridos espectadores, si les gustó la historia, por favor apoyen el video dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias. Y así termina esta historia. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Baltasar Nocturno. Hasta el próximo relato.